estar ahí en contacto. Tengo que pasar ahora a otro compromiso. Tenemos ya a la doctora Catherine Rangel, de Medicina Interna de la Clínica Tarapacá. La tenemos a nuestros contactos habituales con Clínica Tarapacá. Hoy día lo vamos a hacer vía telefónica, pero ya tenemos allá a la doctora Rangel en la línea. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Gracias por la invitación. No, ningún problema. Acá estamos para poder conversar con ustedes. Habitualmente lo hacemos, ¿no? Para profundizar en algunos temas de interés público, como claramente son algún tipo de patologías, ¿no? Y hoy vamos a conversar de esta pandemia, yo diría, desde hace bastante tiempo, que es la diabetes, ¿no? Ya, sí. Como bien lo dice, no solamente tenemos pandemia por el COVID, sino desde ya hace muchos años, viéndolo desde el punto de vista de la medicina evolutiva, porque, bueno, quisiera presentarme. Yo soy la doctora Catherine Rangel, yo soy venezolana, certificada acá en Chile como médico general, posteriormente como médico internista, y tengo una subespecialidad de psiconeuroinmunoendocrinología, que actualmente estoy perteneciendo a la Sociedad Chilena de Psiconeuroinmunoendocrinología y a la Sociedad Uruguaya. Entonces, es un grato honor para mí tener la invitación de esta radio, porque llevo un programa de biopsicoeducación para la población de Iquique y para el resto de las regiones que tenemos cercanas. Entonces, como bien tú lo dijiste, que la diabetes es una pandemia, y ahorita se escucha mucho esa frase de pandemia por el COVID. Realmente sí, la diabetes es considerada una de las enfermedades o de los trastornos, porque sé que me están escuchando muchas personas en casa o en cualquier oficina, y quiero llegarle de las maneras más sencillas, más humildes, y llegarle desde el punto de vista de considerarlos a todos como un ser humano integral. Entonces voy a utilizar terminología muy básica. Me parece, qué bueno que lo vea así, doctora, para poder ir comprendiéndola y entendiéndola. Oiga, doctora, ¿y por qué esta enfermedad tuvo una explosión tan grande en los últimos años? ¿Qué ocurre allí? ¿Por qué, no sé, estoy hablando de 20, 30 años atrás, sí conocíamos de la diabetes, pero hoy en forma masiva, ¿no? En el planeta, yo diría, ¿no? Sí, mira, es muy importante la pregunta que me haces, porque en los últimos años hemos visto cómo ha aumentado la incidencia de diagnóstico de diabetes. Entonces, como comencé esta conversación, basada en la medicina evolutiva, en nuestros ancestros, nos dedicábamos principalmente a buscar la comida. Estábamos influenciados solamente a un estrés en el momento que el ser humano fuera inválido ante la búsqueda de una presa para poder sobrevivir, en búsqueda de comida. ¿Me entiendes? Sí, claro. Entonces, esa manera de salir de la cueva para buscar comida, eso nos originaba una serie de liberación de hormonas que es el cortisol, que es la hormona del estrés. Eso anteriormente y toda la vida ha pasado porque todos los humanos tenemos un cerebro que ante cualquier miedo nos produce la liberación de esa hormona. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ahorita se ha visto tan acentuado ese diagnóstico? Por eso, porque hemos evolucionado. ¿Y hemos evolucionado en qué? En la manera de vivir aceleradamente, en la manera de tener tantas redes sociales, en la manera de buscar el éxito, en la manera de comer rápido porque tengo que ir a mi trabajo. Entonces, la diferencia de aquella persona que salía de su cueva a buscar comida es que buscaba su presa, se sometía a ese estrés de tener esa presa y llevarla a la cueva, inmediatamente esa hormona, que es el cortisol, se bajaba. Vivía feliz con su familia, se bañaban en el río, volvían a buscar el pececito, se lo comían. Pero ahora la vida ha cambiado y hemos evolucionado, sí, hemos evolucionado muchísimo. Pero ese es el origen de por qué actualmente la prevalencia de diabetes ha aumentado.
porque hay factores externos que no tienen nada que ver con la genética del ser humano, porque el 98% de las patologías tienen un origen epigenético. Y para que la población me entienda, epigenético es todo lo que está por encima o no tiene que ver con nuestros genes. Porque yo tenga, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mis hermanos, mis tíos, tengan diabetes, no necesariamente Katherine Rangel va a desarrollar diabetes. En el fondo, No. a ver, concluyo, digamos, es que lo epigenético en el fondo está relacionado con los hábitos. Lo epigenético, ¿qué es? Los hábitos alimentarios, Claro. el sedentarismo, la manera de adaptarnos a los cambios constantes de nuestras vidas, que es lo mismo que estrés. Correcto, entiendo. Entonces, vamos con... O sea, perdón, en el fondo, doctora, disculpa que le interrumpa, pero hoy día la producción de cortisol es permanente, constante. A eso te quiero llevar. Ah, ya. Entonces, para que quede bien claro que qué es epigenética, es todos los factores que no tienen que ver con los genes. Sí, correcto. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Si me lo preguntas tú, eso, la manera de adaptarnos a todas las circunstancias de la vida. Ya. 2, la alimentación. 3, el sedentarismo. 4, el consumo excesivo de alcohol. 5, el consumo excesivo de tabaquismo. 7, nuestros pensamientos. Desde el año 1970, el doctor George Solomon, el pionero de la psiconeuroinmunoendocrinología, descubrió que nuestros pensamientos tienen un factor importantísimo en la modulación de nuestros genes. Si esos genes que corresponden a un 2% estaban silenciados, estaban dormiditos, pero nosotros comenzamos con pensamientos insanos, activamos el gen de la diabetes. Qué interesante, vale decir, esto es multifactorial, digamos, en el fondo, la diabetes, ¿no? Es multifactorial. Correctamente. Entonces, a eso me quiero referir con epigenética. Todos esos factores que yo mencioné, que es lo que a ti te está preocupando tanto porque comenzaste con la primera pregunta. Entonces, esos factores son sumamente importantes para el 98% de todas las patologías del ser humano. Perfecto, vale decir, o sea, en estos momentos estamos circunscritos hablando de la diabetes o la diabetes, pero no necesariamente todo este multifactor influye con otras patologías también. Por supuesto, esto influye para el cáncer, para la hipertensión arterial, para todas las enfermedades que involucran enfermedades inmunológicas, como por ejemplo el hipotiroidismo, la artritis, la fibromialgia. Todo tiene que ver con esta parte epigenética que yo estoy conversando. ¿Y por qué, doctora Rangel, por qué algunas personas desencadenan todos estos multifactores, ¿no? Desencadenan algunos en un cáncer, otros en la diabetes, otros en la fibromialgia, otros en la hipertensión arterial? ¿Por qué hay una diferenciación de unas personas con otras en el fondo? Todos tenemos la mitad de nuestra carga genética nos las da, la mitad nos las da papá y la mitad nos da mamá. Correcto. Esto va a representar el ADN del ser humano, ¿ya? Entonces tenemos tantos genes de papá y tantos genes de mamá. Y nosotros nacemos con esos genes intactos, ¿ok? Entonces, si usted me dice por qué unas personas desarrollan cáncer, otras desarrollan diabetes, otras desarrollan hipertensión, bueno, todo eso tiene que ver, uno, porque toda patología, desde el punto de vista de la bioemoción o la biodecodificación, y pueden preguntar, ¿pero qué es esto? ¿Qué está hablando esta doctora? Es buscar qué acontecimiento de su historia familiar, de su historia personal, de su paquete de creencias, de su epigenética, de su plasticidad cerebral, que es cuando me refiero al tipo de pensamiento, de
desde la orientación científica de la cantidad de neuroredes que ahorita a usted y a los que nos están oyendo, se está iniciando en su cerebro un mecanismo que se llama neuroredes. ¿Qué es eso? Estoy escuchando a la doctora con información que yo no sabía y mi cerebro ahorita está haciendo conexiones diferentes a las que tenía, porque ya yo me estoy aportando un nuevo conocimiento. Entonces, ahí está la explicación de por qué unas personas desarrollan una enfermedad diferente, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, en eso. En qué conflicto de su historia familiar, personal, cómo está su epigenética, cómo está sus pensamientos, cómo está sus redes cerebrales. Ahí es que viene la diferencia de por qué unos sí y por qué otros no. Es interesante, doctora Rangel, porque hasta hace, no sé, un tiempo atrás, mezclar, digamos, la medicina tradicional con lo espiritual era como bastante distante. Hoy día ya está todo muy relacionado, lo socioemocional, lo espiritual incluso, tal vez incluso lo religioso, sin digamos, ahondar en ese ámbito propiamente tal, pero todo tiene vinculación, todo tiene una relación con claramente nuestro comportamiento físico, ¿no? Si no tuviera una relación, la cabeza fuera por un lado y el cuerpo fuera por Exacto, otro. exacto. ¿No le parece a usted? Absolutamente, absolutamente. Entonces, partiendo de esa metáfora de que si una persona quiere dirigirse a su trabajo y la cabeza va por un lado y el cuerpo va por otro, como fuéramos individuos perfectamente integrados. Se entiende perfectamente. Somos perfectamente integrados. Mire, hay una autopista que se llama el nervio vago que comunica el cerebro con el intestino y el intestino con el sistema inmune, con el sistema de defensa. Entonces, estamos tan interconectados, esos tres sistemas, el sistema inmunológico, el sistema nervioso central y nuestro intestino, el sistema gastrointestinal, por conexiones nerviosas que se producen una sustancia que se llaman neurotransmisores, por un nervio muy largo que es como una autopista que se llama el nervio vago, y por unas citoquinas que son unas sustancias, son como unas burbujitas que segrega nuestro sistema inmune para que estemos relacionados y en defensa constante. Somos un perfecto equilibrio. Nosotros no comemos porque mamá nos enseñó a comer. No, nosotros comemos porque nos da hambre, porque una vez que nos llevamos la manzana a la boca se libera una hormona, porque nuestro cerebro le envía un mensaje a los músculos y le dice, ¿sabes qué? Agarra tus cubiertos para que comas. Entonces, imagínense, no funcionamos en automático, funcionamos en equilibrio, en liberación de hormonas, en si pienso que quiero comer, ¿qué libera nuestro cerebro? ¿Por qué tengo hambre? Desde el momento que comenzamos a dar una pausa y a vernos como esos seres integrales, esos seres perfectos y en equilibrio, yo creo que el porcentaje de enfermedad se va a disminuir muchísimo. Y la psiconeuroinmunoendocrinología no es una medicina alternativa, es una filosofía médica, es una disciplina médica que está desde el año 70 cambiando paradigmas en la medicina tradicional. Doctora Rangel, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero ojalá podamos establecer un compromiso porque no habíamos escuchado nada más didáctico que todo lo que estamos hablando ahora y ni siquiera profundizamos en alguna patología específica, ¿no? A propósito, pero permítame felicitarla, no solamente por su profesión, sino que además por esta capacidad de explicación muy básica, muy didáctica respecto a lo que refiere obviamente y de lo que hemos aprendido en esta oportunidad que está relacionado con la epigenética, la psiconeuroinmunoendocrinología o PNIE, lo queremos conocer de esa manera. Sí. De verdad que desde que tengo 2 años acá en Iquique y llevo un programa de biopsicoeducación, porque la información debe transmitirse. Sí, sin duda. Entonces, bueno,
una de las maneras de transmitir información es a través de mi cuenta de Instagram, que es doctora Catherine Rangel Rojas. Ya. Estoy aquí en la clínica Tarapacá pasando mis consultas como internista y todas mis patologías tienen una base de psiconeuroinmunoendocrinología. Perfecto. Así que me pueden encontrar en la clínica, me pueden encontrar si necesitan telemedicina a través de www.medicoespecialistacontigo.cl y a través de mi Instagram. Aquí estoy para todos ustedes y para cualquier tipo de información. Y espero que Muchísimas la podamos volver a tener acá en la radio. ¿Ah? Ojalá. Cuando usted quiera, me llama. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Hasta pronto. Hasta luego. Feliz día. Feliz día. Día para todos. Gracias. Y felicidades que nos ganaron ayer con eso no estamos muy de acuerdo, pero un abrazo también ahí a Catherine Rangel. Me siento muy orgullosa de mi país. Y lo que soy es gracias a mi país. Entonces, el orgullo de verdad que sale por mi foro. Vean, un abrazo. Gracias, Catherine. Hasta luego. Hasta luego. Bien, simpática y además, muy explicativa, muy aterrizada, ¿no? Con que ella debe manejar mucha terminología técnica respecto al tema, pero entendimos todos perfectamente de qué se trataba todo esto. Bien, nosotros tenemos que ir a una pausa, ya luego estamos de regreso. No se vayan, por favor, de la sintonía.